Nephrology en IRRI Vicenza, Italia, investigador afiliado en el International Renal Research Institute de Vicenza, Italia, miembro de la Sociedad Brasileña de Nefrología y Trasplante de Órganos, miembro de la Sociedad Americana de Nefrología y fundador y miembro del Instituto de Cuidados Críticos de Baxter en Brasil. Adelante, Tiago. Hola a todos. Una vez más, me gustaría agradecer a la organización por esta invitación a esta charla. Bueno, ahora vamos a hablar de acceso vascular para CRRT. Esos son mis conflictos de intereses. Bueno, desde los años 80, 90, cuando se empezó la anticoagulación regional con citrato para las terapias de reemplazo renal continuas, la CRRT, el acceso venoso en esta época era arteriovenoso, pero el venoso era con un catéter de 14 hasta 16 Frenches. Entonces, hoy se recomienda que se utilice catéteres no menores que 13 Frenches. Bueno, advertisement de Pirelli en los años 90 decía que potencia no es nada sin control. Esto quiere decir que si tienes una máquina de cuarta generación para CRT, pero no tienes un acceso venoso adecuado, no sirve a nada. Bueno, esta es la escala French que utilizamos. Entonces, normalmente para la CRRT utilizamos en adultos catéteres de 11 hasta 15 Frenches. La escala de French, cuando se divide por 3, significa el diámetro en milímetros. Entonces, por ejemplo, un catéter de 15 French se divide por 3, significa que el diámetro es de 5 milímetros. Y la importancia del diámetro del catéter es porque pequeñas variaciones en el radio y consecuentemente en el diámetro se relacionan con un aumento de la potencia de 4 veces en la resistencia. Entonces, pequeños aumentos en el diámetro se correlacionan con grandes reducciones en la resistencia al flujo. Tenemos diferentes tipos de catéteres y es importante decir que el acceso femoral es tan bueno cuanto el acceso de la jugular derecha. Entonces, en la relación a colonización e infección, en este estudio de 2008, se demostró que acá en el gráfico, en el eje X tenemos la duración, después que el catéter en puesto, y acá el percentual de catéteres colonizados. Y podemos mirar que el jugular y también lo femoral tienen similares probabilidades de colonización. Esto es claro que esto para pacientes con índice de masa corpórea más grande que 30 puede no ser verdad, y los pacientes con obesidad tienen una probabilidad más grande de colonizaciones y de infecciones en el sitio femoral. Pero en relación a funcionamiento del catéter, entonces se estudió también de 2010 con 700 pacientes, de los cuales 370 tenían catéteres en sitio femoral, y 250 en jugular derecha y 114 en jugular izquierda. En los outcomes se demostró que en relación a función del catéter, no importa si jugular derecha o femoral son iguales. Todavía la jugular izquierda tiene más problemas de funcionamiento que la femoral o la jugular derecha. Entonces, acá en el eje X
se demuestra el tiempo, en el eje Y se demuestra la disfunción de catéteres. Entonces acá el jugular derecho, el femoral tienen valores iguales, similares, pero el jugular izquierdo tiene más problemas de funcionamiento. El trial AKIKI, un trial de timing de diálisis, ha apenas publicado una semana atrás. Este estudio no con un reporte al tiempo o a timing, pero los accesos vasculares utilizados en el trial AKIKI. En este trial, con más de 400 pacientes, el sitio femoral era utilizado en 53% de los pacientes y después el jugular en 43% de los pacientes. En relación a funcionamiento del catéter, podemos mirar que tanto femoral cuanto jugular son iguales. Una de las debilidades de este estudio es porque no diferenció jugular derecha de jugular izquierda. Y los motivos para disfunción en el estudio AKIKI fueron de cambio de catéter, fueron disfunción en 52% de las ocasiones, trombosis solo 1%, sospecha de infección 32%, pero solo 4% en verdad eran de infecciones. Una otra duda frecuente es dónde debemos quedar la punta del catéter. Entonces, en este estudio con 100 pacientes tenían dos grupos. Un grupo con catéteres más longos, de 20 a 24 centímetros. Si fuera en la jugular destra 20 centímetros, jugular izquierda 24 centímetros, y un otro grupo con catéteres más cortos de 15 centímetros para la jugular destra y 20 centímetros para la jugular sinistra. El outcome primario era la sobrevida del circuito y el outcome secundario, las complicaciones. El outcome primario demostró que los catéteres más longos tenían mejor sobrevida del acceso. Entonces, se puede concluir que la punta del catéter se debe quedar dentro del atrio y no más en la transición cava superior atrio derecho. Con relaciones a complicaciones, porque se temía que los catéteres con la punta dentro del atrio podrían tener complicaciones como arritmias, como perforación de atrio, pero no se observó estos. Entonces ahora podemos decir que la punta del catéter debe quedar dentro del atrio derecho. El flujo de sangre es importante. Entonces, en este estudio se demostró que acá en el eje X tenemos el flujo de sangre y acá en el eje Y tenemos la mediana de sobrevida de los circuitos. Se demuestra que con flujos entre 200 y 300 tenemos una sobrevida más larga, pero en este estudio no tenían anticoagulación regional con citrato. Nosotros que trabajamos con la anticoagulación, trabajamos tranquilamente con flujo de sangre entre 100 y 150 sin problemas. Una situación frecuente cuando hacemos la terapia continua es el aumento de la presión transmembrana. La presión transmembrana para calcular es la media entre la presión antes del filtro más después del filtro, la media entre estos dos, menos la presión del espacio del dialisato. Y normalmente acá en este gráfico, en el eje X se demuestra el tiempo en horas y acá en el eje Y la presión en milímetros de mercurio.
la presión transmembrana está en verde, y en este tratamiento podemos mirar que tiene una ascensión después de las 11 horas de la mañana. ¿Qué podemos hacer cuando encontremos esta situación? Bueno, podemos reducir el flujo de sangre. Entonces, en este ejemplo, acá la roja demuestra la presión de la línea arterial y la azul la presión de la línea venosa. Cuando reducimos el flujo de sangre, las dos presiones se reducen y también la presión transmembrana. Entonces, una alternativa cuando tenemos un aumento en la presión transmembrana es de reducir el flujo de sangre, y así se queda el gráfico de las presiones de la línea arterial y de la línea venosa, y también la presión transmembrana se disminuye. Bueno, acá un otro gráfico. En este punto, a las 8 de la noche, tenemos una reducción abrupta de la presión de la línea arterial. Entonces, esto demuestra que esta línea, la roja, tiene un problema. ¿Qué debemos hacer? Podemos intentar de cambiar las líneas. O sea, la línea que volvía el sangre ahora estará conectada para hacer la extracción del sangre, y la línea que hacía la extracción del sangre va a volver el sangre al paciente. Bueno, cuando hacemos esto y no tenemos suceso, la máquina dice la línea de retorno demasiado positivo. Entonces ahora, en esta línea, ya sabemos que tenemos un problema para realizar la succión del sangre, pero ahora sabemos también que tenemos problemas para volver el sangre al paciente. Entonces, este acceso es ya condenado. Debe cambiar, porque sin cambio no tendrá suceso. Si no intentas de cambiar, la máquina te dirá, empieza la coagulación del filtro. Y entonces, game over. Rinaldo Bellomo dice algo que es interesante, que el paciente que hace la CRT, sin embargo, tienen AKI, pero cuando tiene una coagulación en el subsistema, tiene artificial kidney failure, o sea, una falla en el riñón artificial. No debemos tener miedo cuando tenemos este tipo de alarma. Debemos mantener la calma y raciocinar. Por ejemplo, una alternativa cuando tenemos un aumento en la presión transmembrana es cambiar de CBB-HDF para CBB-HD, o sea, de hemodiafiltración continua para hemodiálisis continua. ¿Por qué? Bueno, en este estudio, acá en el eje X tenemos el tiempo de una sesión de diálisis convencional, y acá la presión transmembrana. Bueno, cuando hacemos la HDF, la hemodiafiltración, tenemos un aumento de la presión transmembrana a lo largo del tratamiento, porque el mecanismo de filtración es la convección, que quiere decir aplicar una presión en una membrana semipermeable. Entonces, cuando hacemos la hemodiálisis, que tenemos el mecanismo de difusión y no de convección, hacemos todos los tratamientos sin aumentos muy importantes de la presión acá transmembrana. Mire acá que la presión transmembrana aumenta cuando hacemos la HDF, y no cuando hacemos la HD, la hemodiálisis. Entonces, en este ejemplo, acá tenemos la presión transmembrana muy alta de 192, y podemos hacer este cambio. En este ejemplo tenemos dializato 1200, de reposición de reemplazo de 500. ¿Y qué cosa hacemos sin cambiar la dosis? Ahora tenemos más dializato, antes 1200, ahora 1500, es solo 200 en reemplazo.
para ocasionar un vortex en la bubble trap, en la cámara de arificación. Entonces mire que la máquina dice ahora que estamos haciendo CVVHD y tenemos una reducción importante en la presión transmembrana. Es importante recordar que cuando trabajamos con la presión transmembrana más grande que 150, 200 milímetros de mercurio, tenemos un riesgo de rotura de la fibra capilar y la máquina para el tratamiento. Un otro ejemplo, entonces teníamos un paciente con flujo sangre 180, citrato 190, dialisato 1400 y reemplazo de 800. La presión transmembrana estaba aumentando hasta casi 300. ¿Y qué cosa hemos hecho? Hemos reducido el flujo de sangre, proporcionalmente también el citrato, para mantener la misma concentración de citrato en el sangre tratado. El dialisato era 1400, aumentamos a 2000 y el reemplazo 800 reducimos a 200. Entonces la dosis es la misma y podemos mirar que está abierta la presión transmembrana ahora es más baja y podemos continuar con nuestro tratamiento hasta las 72 horas. Miren que acá teníamos 48 horas y conseguimos, tenemos suceso en llegar a las 72 horas con este cambio de prescripción. Ahora empezamos con los quiz. El primer quiz es este. Bueno, una otra vez, acá en el eje X tenemos el tiempo, las horas del día, y acá en el eje Y tenemos la presión. Bueno, la roja siempre es la presión de arterial, del acceso de la vía arterial, y la azul es la presión de la línea venosa. Bueno, a las 17 horas ha pasado cualquier cosa porque ahora la presión de la línea venosa es más grande y la presión de la línea arterial es más negativa. Bueno, en esta situación, cuando esto cuando esto se pasa en contemporánea simultáneamente, normalmente es porque hemos hecho una aumentación del flujo de sangre. Entonces ahora necesito de más presión negativa para pegar esta sangre del paciente y en lo mismo tiempo preciso de más presión positiva, la azul, para volver el sangre al paciente. Entonces, cuando miro el gráfico y tiene este comportamiento, seguro que ha hecho un cambio, una aumentación del flujo de sangre. Precisamente estaba a 120 y hemos cambiado a 150. El quiz número 2. ¿Qué se pasó acá a las 11 de la mañana? Entonces acá tenemos la línea roja, que es la línea de la vía arterial, la línea azul, la línea del acceso venoso, y acá la presión en verde, la presión transmembrana. Y en contemporánea tenemos una aumentación de la presión venosa y una reducción de la presión de la línea arterial del acceso venoso. Bueno, en esta situación tenemos lo que se dice en inglés un kinking. O sea, a las 11 el paciente cambió de posición y el catéter ha hecho un kink. En este momento, ahora tenemos una resistencia más grande al flujo de sangre porque el diámetro interno es menor. Y bueno, cuando identificamos esto, abrimos acá para mirar qué se pasaba y corregimos esto. Y miren que después de esta corrección, acá a las 1 de la tarde, las presiones de la vía arterial y también venosa volvieron a como eran antes. Y finalmente el quiz número 3. Ahora tenemos una cosa
un poco extraña, porque miren que acá esta es la baseline, es la línea cero de la presión. Acá en el eje Y tenemos la presión en milímetros de mercurio y acá el tiempo. Bueno, es extraño que acá la línea roja, que es siempre negativa porque se está pegando el sangre del paciente, entonces debemos aplicar una presión negativa, ahora está positiva. Esto es extraño. Y acá la línea azul es siempre positiva, pero es extraño que la línea roja, la línea arterial, esté positiva. Bueno, esto se pasa cuando conectamos la CRT a la ECMO, la oxigenación por membrana extracorpórea. Entonces acá se demuestra un circuito extracorpóreo de la ECMO. El sangre viene acá. Esta es la bomba de la ECMO. Después viene acá. Esta es la membrana oxigenadora. Y después vuelve al paciente ya oxigenado. Bueno, cuando hacemos en conjunto la CRT, acá tenemos una conexión y el sangre viene acá en este sentido, pasa en el filtro y después vuelve al circuito de la ECMO acá. Miren que acá la presión es positiva porque el sangre vuelve al paciente. Entonces la línea arterial del acceso, que normalmente tiene una presión negativa, acá ahora es positiva. Y acá donde se vuelve el sangre al paciente, la presión también es negativa porque la máquina debe meter fuerza en el sangre, presión, para que vuelva al circuito de la ECMO. Entonces, una vez más, es importante decir que después la bomba, decimos que esta área acá es la safe zone. Y esto es importante porque acá le representa lo mismo. Aquí es la vena cava del paciente, la femoral derecha, acá es la línea de la ECMO, acá tenemos la bomba de sangre de la ECMO y acá la membrana oxigenadora. Toda esta área entre la bomba y la membrana oxigenadora se llama la safe zone. Y es importante que sea así porque si tenemos aire en el circuito, cuando el aire entra en el circuito, no va al paciente para causar una embolía gaseosa, porque tiene acá la membrana y acá todo el aire que puede estar en el circuito se viene disipado. Si fuera el contrario, si la devolución de sangre viene acá, tenía el riesgo de entrar aire en el circuito y después causar una embolía gaseosa. Entonces, este es el comportamiento del gráfico cuando tenemos en conjunto la CRRT y la ECMO. Entonces, todas las presiones son positivas, acima del 0. Y este es el comportamiento normal cuando tenemos la CRRT. Entonces, la presión de la vía del acceso es siempre negativa, la presión venosa siempre positiva y acá la presión transmembrana en